Y un día yo escuchaba que mi esposo se encerraba en la oficina y escuchaba a este cura, se veía los videos y yo decía, ay, este me cansa con todo eso, con ese cura que me vuelve loca, que lo tiene todo el día. Entonces iba y cerraba la puerta de la oficina para no escucharlo. Y, y él me dice, y un día me dice, yo estaba tomando mate, bueno, nosotros tomamos mate, estaba en la cocina y viene él y me dice, muy entusiasmado, me dice, Nancy, vamos, dice, acompáñame a misiones porque viene el sacerdote de Venezuela, el padre Luis Toro, y yo armé un grupo, él había armado un grupo de apologética, el grupo se llamaba Apologética, algo así, y era todos los seguidores del padre Luis Toro, y todos se iban a juntar en misiones porque venía el padre Luis Toro. Y viene y me dice esto a mí que lo acompañara. A mí me gusta mucho viajar y a él no le gusta manejar. Y me dice, pero ni loca me voy a ver un cura. Yo le decía, con el perdón, pero le decía por las claras, de esos sacerdotes pedófilos, todo lo que me enseñaban en la iglesia evangélica, yo se lo decía. Ni, ni chupada, así, esa es la palabra nuestra. Ni chupada voy a ver ese cura, le digo yo. Ni, no te voy a acompañar. Y me dice, después el rato vuelve y me dice, dale, vamos, acompáñame. Me dice, mira, ¿sabes qué podemos hacer? Nos vamos en el auto, vos que te gusta viajar, es un viaje como de no sé cuántas horas. Salimos a la mañana muy temprano y llegamos como a las 10 de la noche, sin parar solamente a comer y nada más. Y le dio hasta que llegamos porque quería llegar a horario para conseguir allá hoteles y a dónde quedarnos. Me dice, Claro. vamos, dice, vos me acompañás, de todos modos, si no querés entrar a verlo al sacerdote, te quedás en el hotel. Y de paso, me dice, vamos a Paraguay de compras, me dice, porque ahí nomás está, podemos cruzar la frontera y estamos en Paraguay. A él la estaba convenciendo de que fuera. Me encanta, me encantan las compras, así que yo lo pensé y le digo, ah, bueno, si es así, te acompaño. Pero no me pidas que vaya a ver el sacerdote porque no voy a entrar, le dije. Bueno, me dice. Preparamos todos y nos fuimos. Nos fuimos, salimos muy temprano de acá y íbamos en el auto tomando mate, qué sé yo, charlando, escuchando música. Y me dice en un momento él, pero tenés que ir a verlo al sacerdote porque te va a gustar, ya vas a ver. Dice, escúchalo simplemente. Y le digo, no me pidas, yo que ahí nomás soy fácil de enfurecerme. Le digo, no, eso ni me hables porque yo no, por favor. Y agarré y puse música evangélica fuerte y me puse a orar en silencio, oraba y le pedí a Dios que algo le pasara a él se, para que se desilusionara y que se diera cuenta que estaba él errado en la iglesia y que se viniera a mi iglesia. Yo le pedí a Dios eso, pero fui humilde al último y dije, pero Señor, si soy yo la de la confusión, si yo estoy confundida, haceme sentir algo en mi corazón que yo pueda darme cuenta, que pueda sentir, hacémelo saber. Eso lo pedí al último de la oración. Hacía poco tiempo había muerto a mi mamá y yo estaba muy dolida, estaba muy sensible, no me podía sacar de mi cabeza, no lo podía entender. Y cada vez que hablaba de ella lloraba, no podía hablar, me daba vergüenza porque no podía dejar de llorarla. Y Y bueno, y me dice él, ya vas a ver, dice que si si vas y escuchás, lo escuchás, te va a gustar. Y entonces yo le pedí a Dios eso, que él sintiera algo o que yo. Bueno, cuando llegamos allá, era de noche, y llegamos al lugar donde iba a estar el padre Luis Toro, y ni bien bajamos del auto, habían colectivos, camionetas, autos, gente de todas partes que iba a ver el sacerdote. Y se empezaron a encontrar y mi marido los empezó a ver porque él tenía el grupo armado, pero no los conocía personalmente. Entonces, y yo lo veía que él se abrazaba con todo el mundo y las mujeres, con toda la familia, iban con chicos, todas las familias completas iban.
y bajaban de las traffic y él me dejó ahí, a mí sola y bueno, y las mujeres venían y me saludaban a mí también, porque mi esposa, decía él, y yo los saludaba a todos, entonces, y él me dejó ahí abandonada a la deriva, entonces yo tenía que seguir a las mujeres y todas me charlaban, hablaban conmigo, que vamos, que no, que nos quedemos acá, pero ¿a dónde te vas a ir, Mauricio, si acá nos podemos quedar todos? Porque eso era una casa de retiros, era enorme, Ah, enorme, enorme. Y empezamos, y me dice, bueno, dice, nos quedemos acá, nos vamos a quedar acá, dice, porque tenemos habitaciones para todos, y mañana va a estar el sacerdote acá, en la capilla, viene temprano. Eran tiempos de Pascua, antes de la Pascua fue, y estaban haciendo el Vía Crucis. Y yo enojada porque me mentiste, me dijiste que nos íbamos a ir a un hotel cuando nos fuimos a dormir, porque antes no le podía decir porque estaban todos. Y entonces cuando fuimos a la habitación le digo, ¿por qué me mentiste? Me dijiste que íbamos a venir a un hotel. Y bueno, pero si nos dan acá, bueno, mañana buscamos un hotel, lo que pasa que es tarde, me dice. Bueno, dormimos ahí, al otro día temprano nos levantamos y vamos al comedor. Y nos habían preparado el desayuno, teníamos para tomar mate, lo que quisiéramos tomar, y empezaron a entrar todos a desayunar, y las mujeres que preparaban los termos, que lleven el mate, que vos trajiste termo, me preguntaron a mí. Sí, pero lo tengo en el auto. No importa, nosotros tenemos, vamos, vamos, que ya viene el sacerdote, que ya empiezan. Y yo ahí, y mi marido se fue con los hombres y me dejó sola, y con las mujeres que me llevaban, y yo me daba vergüenza decirle, no, yo no voy a entrar. Entonces tuve que seguirlo. Y entramos a la capilla. Cuando entro a la capilla con todas las mujeres, mi marido ya andaba ahí con la cruz al hombro, haciendo el Vía Crucis, ya había empezado el Vía Crucis y le dieron a él para leer. Él le encanta todo eso. Eh, Él leyendo ahí y yo por atrás, de todos que iban rezando, haciendo estación por estación. Y yo cuando me paro en una estación, en una de las creo que en la segunda estación que se cae Jesús, y me pongo así, miro la foto. Y se me vino a la mente, mi mamá hacía todo eso y nos crió así. Eh, y cuando empecé a rezar, a seguir el rosario, eh, y empecé a llorar y se me corrían las lágrimas y me daba una vergüenza porque no tenía pañuelo, nada. Así que con la campera era porque era un mar de lágrimas y me acordaba de mi mamá. eh, y yo decía, me daba cuenta que era lo que estaba sintiendo. Hasta el momento no lo había visto el sacerdote, pero empecé a rezar las oraciones del Vía Crucis. Yo me las sabía todas porque toda la vida las había rezado, claro. pero no quería que me viera mi esposo. Era como que no quería dar el brazo a torcer. Entonces, bueno, de ahí terminamos el Vía Crucis y entramos ya directamente a la capilla donde venía el padre Luis Toro. Y toda la gente que ya se estaban sentando, todo, no había más lugar. Y vienen, lo llaman a Mauricio y le dicen, vení, vení, sentate acá, tenemos lugar. ¿A dónde? Adelante. Entre tanta gente, me habían puesto Ah, las dos sillas ahí adelante, o sea que lo tenía el sacerdote ahí. cerquita. Y yo veía que entró y dijo, si hay alguna de otra iglesia que si quiere levantar la mano, si quiere pasar al frente. Y yo le digo a mi marido con el codo, le digo, yo voy a ir, le voy a decir que yo soy evangélica y que yo estoy acá porque vos me trajiste, pero yo no comparto. Y me dice, no vas a hacer eso, dice, porque acá te están filmando, esto sale para todo el mundo, me dice, sale por YouTube. Entonces, bueno, y miraba la cámara y digo, me voy a quedar callada. Y empezó a hablar el sacerdote y yo lo odiaba, porque todo lo que decía eran palazos y palazos y palazos, y yo lo miraba, creo que lo miraba con bronca, y era como que él me miraba a mí. Yo decía, me lo está diciendo a mí. Y yo ahí enfurecida, pero no dije una palabra porque lo había escuchado a mi marido y digo, no, no voy a pasar papelón. Y menos mal que no pasé porque me hubiera dejado por el piso. Entonces, bueno,
Ese fue el primer día, estuvo 3 días él ahí. Al segundo día mi esposo se enfermó de los riñones, mal, le agarró un dolor que se tiraba al piso y lloraba del dolor. Y yo ahí lejos, sin conocer a nadie, digo, ¿qué hago? Yo no me animo a manejar, o sea, ¿dónde lo llevaba? No sabía qué hacer. Esa Claro. noche tuve un sueño, cuando logramos dormirnos, este, la soñé a mi hija vestida con un manto blanco, que yo estaba acá en mi cama y que mi hija me toca y me dice, Ma, está todo bien, me dice. Y cuando la miro, yo abro los ojos y la miro, y tenía todo un vestido, un manto blanco, que era un blanco tan brilloso, un color tan hermoso, y el pelo de ella renegrido le corría así un hilito de... Estaba tan bonita mi hija, era como que fuera la Virgen. Y me dice, Ma, está todo bien, o sea, me despertó. Cuando yo me despierto, no lo veo a mi marido, no estaba en la cama y digo yo, pensé que estaba en el baño, esperé un rato, no venía y digo, ¿a dónde se fue? Al rato escuchaba voces que venían, era que se sentía muy mal y había ido a buscar una enfermera, alguien que le pusieran algo porque no daba más del dolor. Y yo como estaba tan cansada no lo había escuchado. En eso tuve el sueño y me dice, fui a buscar la enfermera porque no doy más. Le ponen una inyección y al rato él se duerme. Al otro día nos levantamos y había que ir a ver al sacerdote que estaba en otra capilla. Bueno, fuimos, lo acompañé. Él, nos sentamos ahí también. Era como que Dios me lo ponía al frente, siempre Otra escala. acomodado. Sí, no tenía cómo huir. Entonces lo empecé a escuchar, lo escuché. Igual me pasó lo mismo, yo no sentía nada. eh, pero estaba preocupada por él porque yo sabía que estaba mal de los riñones y salimos de ahí, me dijo no doy más. Al otro día, esa tarde le pedí a un chico de ahí que me acompañara hasta el hospital, a algún hospital para hacerlo ver. Fuimos al hospital y él se tiraba al piso del dolor. Wow. Entramos al hospital y entró llorando y yo me quedé sentada ahí afuera esperando en una sala. Y cuando estaba sentada ahí tenía en el teléfono la foto de mi mamá, de, la tenía de fondo, y le quería contar a mis hijos de que a dónde estaba, que estaba en el hospital y quiero sacar una foto para sacarle la foto a la puerta del hospital. Y no podía sacar la foto de mi mamá. Y digo, ay, ¿qué le pasa a esta mujer que no? Se me había tildado el teléfono. Entonces yo digo, algo me quiere decir, porque la tenía una foto muy linda que sale así con la manito tirándome un beso. Y, y yo como diciéndome, está todo bien. Y me acordaba del sueño. Al ratito sale mi esposo, lo traía en una silla de ruedas sentado a la risada. Me dice, ya estoy bien, me dice. Y yo le digo, ¿qué le pasó a este? Y me dice, estoy bien, dice, ya pasó todo. Me dice, vamos, dice, porque tenemos que ir a ver el sacerdote. Ah, broma. Yo le digo, ¿cómo vas a ir? Le digo, si no podés, te va a agarrar el dolor ahí. No, vamos. Eso fue el tercer día. Ya cuando fuimos a ver el sacerdote, yo ya lo miraba con otros ojos, ya era como que estaba la Virgen, había una mesita, habían puesto a la Virgen y el sacerdote habló sobre la Virgen, cómo la Virgen fue virgen y bueno, explicó todo eso y yo escuchaba, solo escuchaba, pero ya tenía otra cosa en mi corazón y, y me daban ganas de levantarme y abrazarlo. Fue algo, yo digo que fue, siempre digo que el Padre Luis Toro tiene algo de Jesús, lo tiene Jesús, porque fue impresionante lo que yo sentí en ese momento. Y después vi que toda la gente iba, lo abrazaba, lo saludaba y él hacía a todo el mundo. Y yo tenía unas ganas de acercarme, pero no me animé. O no sé si era que no le quería mostrar a mi esposo eh,
Que la que había yo, convencido. claro. Entonces de ahí, bueno, esa noche nos fuimos a cenar a un lugar y estábamos solos porque era tarde, ya no conseguíamos ningún lugar para cenar. Y había un matrimonio que estaba sentado del otro lado y yo sentía que hablaban y era el marido con la señora, eran amigos de mi esposo, o sea, de los que se habían conocido ahí, eran de Claro, Neuquén ellos. Y cuando mi esposo lo vio, dice, ay, dice, pero si son ustedes, bueno, venga, nos vamos a sentar juntos. Nos comimos una pizza y, y nos pusimos a charlar. Bueno, y él le cuenta al otro hombre que yo era evangélica. Y entonces ellos me empezaron a dar un testimonio maravilloso de la mujer, lo que le pasó, que le habían secuestrado a su hija, que ella no creía en nada y bueno, que él era muy católico, bueno, y ahí me dio ella el testimonio de lo que le pasó a ella con la Virgen y que desde ese momento lo siguen al Padre Luis Toro. Y claro, entonces todo eso yo escuchaba y obviamente me quedaba en mi corazón. Y claro. cuando vinimos de viaje, em, yo ya venía convencida, o sea, yo ya sentía que, pero no le quería demostrar a mi esposo. Entonces empecé a ver los videos del padre Luis Toro sola, y me ponían los auriculares, y entonces a la noche mi marido no me veía y cuando él se dormía yo me los ponía y me ponía a ver los videos y hasta que me quedaba dormida y escuchaba. Y nunca más lo dejé de escuchar. Y después vino de vuelta él acá a Córdoba y lo fuimos a ver, pero yo no tuve la posibilidad de darle a él mi testimonio que yo quería, que él, confesarme con él. Sí, No lo pude hacer porque había mucha gente y bueno. Y un día mi esposo me invita a una iglesia, a la iglesia, a un cura acá, a una misa, y yo fui y el sacerdote dijo algo muy lindo también en la palabra de que había una persona ahí que estaba muy dolida porque había perdido a su mamá y que tenía la, yo tenía la duda de si mi mamá estaba con Dios y él me dijo que ella había sido muy católica. Mi mamá murió pidiéndome el rosario porque rezaba el rosario todas las noches y ella me pedía, por favor, hija, reza el rosario. Y ella sabía que yo iba a la iglesia evangélica, la llevé un par de veces cuando ella ya estaba muy enferma y yo le oraba y después que le oraba, ella me decía, alcanzame el rosario. Y yo decía, mamá, pero ¿para qué querés el rosario si ya hemos rezado? Le decía, usted alcánceme el rosario, me decía. Y yo la escuchaba todas las noches rezar. Y cuando murió le pusimos el rosario en la mano. Y ay, qué gracias bonito. a mi esposo, que cuando mi mamá se enferma mal, estaba en la terapia y ya nos habían dado meses de vida. Y mi esposo le llevó un sacerdote y para darle la unción de los enfermos, porque capaz que yo no lo iba a hacer porque yo estaba en la iglesia evangélica. Así que le estoy eternamente agradecido a mi marido de haberle llevado el sacerdote y bueno, yo sé que ella descansa en paz y que está con Dios. Y el padre Luis Toro lo volví a ir a ver allá, acá en una ciudad cerca de Córdoba, que vino, estuvo un día y, y bueno, desde ahí, de ese momento, fui un día, le dije a mi esposo que me quería confesar, porque él me explicó que tenía el pecado de apostasía, me dijo que hiciera eh, ay, ¿cómo se dice? Bueno, que reconociera todos mis pecados, claro, y que me preparara bien, y fuimos y estuve 2 horas charlando con el sacerdote, y él me esperó afuera, y el padre es un padre árabe, que ahora él me llama para que yo vaya estoy dando catequesis ahí Ay, qué en la bonito. iglesia. Yo le pedí a Dios que me pusiera en algún lugar para servir en la iglesia. Tenemos acá cerca de mi casa una iglesia muy bonita que es Los Capuchinos, así se llama la iglesia, franciscana.
Pero esta iglesia donde estoy dando catequesis es rito bizantino. El padre se llama Padre Jam y él me llamó para dar catequesis ahí a los niños de primer año, donde va mi nieta, la más chiquita, así que también le doy a ella. Y bueno, a partir de ese momento les pedí a mi hija más grande, que estaba viviendo en pareja, ella tenía sus nenes, entonces le empezamos a hablar y le empezamos a decir que se tenían que casar y estaba muy difícil la cosa porque el marido de ella muy cerrado, muy católicos, pero Cerrados. sí. Entonces, bueno, le empezamos a hablar y un día vienen con la noticia que se iban a casar. Y yo le pedía tanto a la Virgen y a Dios que me escuchara, que les hiciera sentir en su corazón de que se casaran para vivir como Dios quiere. Tenemos un grupo de mi esposo, que armó él, con mucha gente, acá en Córdoba, gente de todas partes. Y nos juntábamos a hacer charlas en la iglesia. Estuvimos en Los Capuchinos, en varios lugares, haciendo las charlas estas que eran hermosas. Vino gente de de muchísimas partes y, mm, y mi esposo y otros más daban las charlas muy buenas. Y bueno, yo fui aprendiendo todo lo que uno no, porque en la iglesia yo, Ajá, ok. Lo que no ¿cómo? sabía, lo que no sabía lo iba aprendiendo. Claro, y sigo, porque todos los días se aprende algo nuevo, es muy larga la historia de la iglesia. Ahora estamos con un amigo que también estamos estudiando la historia, lo que es todo lo que es historia, que es impresionante. eh, ¿Qué es lo que debería hacer todo católico para no confundirse, para no dejarse engañar